El día de hoy queremos presentarles Business 110 Task, una nueva herramienta diseñada bajo el editor de Visual Basic de Excel que le ayudará en la elaboración de las declaraciones de renta de personas jurídicas teniendo en cuenta los cambios normativos introducidos por la última reforma tributaria. Al aplicativo se debe ingresar una serie de información, diligenciar los diferentes anexos para que al final la herramienta arroje el borrador del formulario 110 y gran parte del nuevo formato de conciliación 2516. Este es el panel o menú principal, en donde se administra todo el aplicativo. Cuenta con botones de comando que al dar clic los llevarán a los diferentes anexos que se deben diligenciar de acuerdo a las necesidades de cada empresa. En términos generales, trataremos de explicar cuál es el paso a paso en la herramienta para diligenciar una declaración de renta. Primer paso: diligenciar datos generales. En este anexo se deben digitar los datos básicos del contribuyente. Además, se debe seleccionar la tarifa a utilizar de acuerdo al tipo de contribuyente. Se digitan los datos generales de las cuentas de activo, pasivo, ingresos, gastos, costos y los datos, entre otros, de la declaración de renta del año inmediatamente anterior. Segundo paso: ir a balance de prueba. En este espacio copiamos y pegamos un balance de prueba previamente descargado de nuestro software contable. Allí se da clic en el botón procesar plan contable, en el cual se debe seleccionar el nivel del plan contable que alimentará nuestra conciliación fiscal, que llamaremos plantilla sumaria. Este nivel va de 4 a 12 dígitos de acuerdo al nivel de detalle que se quiera manejar en la plantilla sumaria. No interesa el tipo de plan contable que maneje, es indiferente la codificación. Damos clic en el nivel de 6 dígitos y nos llevará a la plantilla sumaria, en donde debemos dar clic en filtrar para obtener la información del balance de forma ordenada. Tercer paso es el manejo de la plantilla sumaria. La plantilla sumaria es nuestra conciliación fiscal y es a donde llega la información del balance de prueba al nivel seleccionado previamente. Además, es aquí donde se harán los ajustes fiscales manuales y automáticos de toda la declaración y en donde se consolidará toda la información que alimentará el formato 110 y el formato 2516 en gran parte. En esta plantilla sumaria dedicaremos unos 3 a 5 minutos para definir el renglón del formato 110 que se debe alimentar con cada partida del balance y de los ajustes fiscales. Para esto, en la columna renglón por formato 110 seleccionamos, de acuerdo a la cuenta contable, el renglón del 110 que debe alimentar. Es un proceso realmente sencillo. El aplicativo va rellenando la información y es muy fácil de seleccionar el respectivo renglón. Ya con estos sencillos pasos tenemos parte de la información alimentando el formato 110. Esta plantilla sumaria se divide en secciones. Tenemos los datos contables, que es toda esta parte. Tenemos la zona de ajustes fiscales manuales, donde hacemos los ajustes débito y crédito, y tenemos nuestro saldo fiscal. Además, en la parte inferior se consolidan lo que llamaremos los ajustes fiscales automáticos. Para esto damos clic en este botón llamado ajustes F y podemos evidenciar todos los diferentes ajustes automáticos que hará el aplicativo de acuerdo a los anexos que sean necesarios diligenciar. Aquí en la sección de ajustes manuales tenemos 3 formas opcionales de referenciar los ajustes fiscales. Uno, frente a la cuenta que estamos ajustando. Por ejemplo, decimos que aquí vamos a hacer un ajuste fiscal y frente al ajuste podemos referenciar y escribir la descripción del ajuste. Segundo, referenciando en esta columna que denominamos referencia, podemos asignarle un número consecutivo y dando clic en referencia
podemos en la parte inferior hacer una descripción más detallada de el ajuste fiscal que estamos haciendo. Tercero, utilizando uno de los 16 anexos libres que llamaremos control de detalle. Estos anexos son hojas en blanco donde usted puede diseñar su propio anexo o pegar un anexo que ya previamente haya diseñado. En este caso podemos referenciar el ajuste colocando una referencia que inicia con la letra A y un número consecutivo de acuerdo al anexo que estamos referenciando. Aquí podemos también amarrar, digamos, la información del anexo a nuestra plantilla sumaria para que nos quede todo el archivo vinculado. Este botón denominado fila formato 2516 permite mostrar la columna donde podemos seleccionar el renglón a cual llevaremos cada partida del formato 2516. Para esto se entregará un listado imprimible que contiene los códigos y conceptos que deberá tener impreso y en la mano a la hora de realizar esta labor, tarea que puede durar unos 10 a 15 minutos si se ha familiarizado previamente con los conceptos que solicita la conciliación fiscal. Es un proceso muy sencillo donde usted debe seleccionar por cada cuenta el renglón del formulario 2516 que debe alimentar dicha conciliación. Ya con esto, si usted revisa sus formatos de conciliación fiscal, ya está recibiendo información tanto del valor contable como del menor o mayor valor fiscal y por tanto del saldo fiscal, que es el que llevaremos a nuestro formato 110. Lo anterior alimentará entonces gran parte de la información de los 7 anexos que conforman el formato de conciliación fiscal 2516. Ahora, lo que no se ha alimentado automáticamente deberá ser diligenciado directamente en el anexo respectivo, anexo que ha sido modificado incluyendo comentarios para ayudar a ilustrar la información que debe ser diligenciada en cada casilla. Ahora, el cuarto paso. El cuarto paso es el diligenciamiento de los diferentes anexos con que cuenta el aplicativo. Depende pues de las necesidades de cada contribuyente. Tenemos anexo para las retenciones en la fuente y las autorretenciones. Tenemos anexo para rentas exentas, para ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Anexo para los descuentos tributarios con todas las limitantes que tiene nuestra legislación tributaria. Tenemos anexo para el cálculo de intereses presuntivos para los préstamos a socios o accionistas. Tenemos el control de aportes de seguridad social y para fiscales para determinar la parte deducible de estos aportes. Tenemos anexos para el control de impuestos, tanto de industria y comercio, predial como GMF, donde se digita la información de lo efectivamente pagado durante el año gravable o antes de presentar nuestra declaración de renta. Tenemos un anexo para el deterioro de cartera, donde digitando cierta información el aplicativo nos va a definir la parte deducible del deterioro de cartera dependiendo del tipo o método de provisión a utilizar. Tenemos un anexo para la venta de activos fijos de menos de 2 años de posesión o de más de 2 años, y pues esto hará todo el cálculo de la renta por ganancia ocasional o la recuperación de la deducción por depreciación. Tenemos anexo para subcapitalización, para determinar la parte no deducible de los intereses pagados durante el año gravable. Tenemos un anexo para realizar las compensaciones de pérdidas y los excesos de renta presuntiva, donde se maneja un histórico de las pérdidas en renta y de CRE, y con la aplicación del artículo 290 podemos determinar la parte susceptible de ser compensada a partir del año gravable 2017. Tenemos un anexo para la depreciación. Este tema de la depreciación cambió bastante con la última reforma tributaria. En este cuadro lo que hacemos es detallar cada uno de los activos fijos que tiene la empresa y el aplicativo determinará la deducción fiscal por depreciación y hará los ajustes correspondientes. Tenemos un anexo para diferencia en cambio, donde el aplicativo logrará determinar la diferencia en cambio
realizada, que es la que es deducible durante el año gravable 2017. Tenemos un anexo donde hay subanexos para el manejo de rentas gravables, loterías, ganancias ocasionales, diferentes a venta de activos fijos, la deducción de IVA en compra de bienes de capital. Tenemos el anexo para la limitación de la deducción de fiestas, regalos, cumpleaños, obsequios a clientes. Tenemos el anexo para la disminución de inventarios del artículo 64 del Estatuto Tributario. Tenemos anexo para la deducción del 30% en compra de activos fijos para empresas con contratos de estabilidad tributaria. Tenemos anexo para la amortización de intangibles y cargos diferidos con la misma filosofía de la depreciación. Tenemos anexos para el control de devengos, digamos en este caso para control de gastos devengados pero que no tenemos la factura. Entonces aquí podemos llevar el control de ese tipo de deducciones para estar seguros de nuestra deducción. Tenemos un anexo para el cálculo de la sanción por corrección o por extemporaneidad, que contempla todas las variables posibles. Tenemos un anexo para gastos del exterior para realizar la limitación del 15% que establece nuestra normatividad. Tenemos un anexo para rentas cedulares en el caso de empresas que tengan renta cedular, caso editoriales, hoteles, cajas de compensación que tienen diferentes tarifas en una misma declaración de renta. Tenemos otros anexos solo de verificación, como el control de los ingresos para conciliar los ingresos de nuestras declaraciones tributarias de IVA, ICA, renta y nuestra contabilidad. Tenemos también un anexo de control de las prestaciones sociales, solo de verificación, que no nos afecta el formato 110. Adicionalmente tenemos un anexo muy importante que es la auditoría. La auditoría es, digamos, el último anexo que hay que verificar, solo de verificación, pero que nos va a alertar de inconsistencias en el manejo de nuestra declaración de renta. Entonces, al final debemos observar que todas nuestras partidas tengan un chulito verde, o si tienen X, el aplicativo nos dirá qué inconsistencias y cuál es la solución que tiene para solucionar la inconsistencia, donde podremos ir con estos botones del lado derecho a nuestro anexo para verificar la información que tiene problemas. En este botón de auditoría también tenemos el control de la justificación patrimonial, tenemos el control de la conciliación de la utilidad, tenemos el control de la conciliación del patrimonio y, muy importante, el cálculo de dividendos grabados en cabeza del accionista de acuerdo al artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. En el lado izquierdo tenemos nuestro calendario para observar nuestros vencimientos y otras funciones ya de mantenimiento de la aplicación. Realmente este es un aplicativo que cuenta también con manuales ilustrativos donde cada uno de los diferentes anexos cuenta con un manual que nos da las observaciones generales, la normatividad aplicada, la simbología utilizada dentro del anexo, el acceso a los diferentes anexos, la funcionalidad como tal del anexo y al final unas recomendaciones y el efecto en la plantilla sumaria del ajuste fiscal que va a realizar. Recordemos que todos los anexos tienen un efecto en nuestra plantilla sumaria que se muestra en la parte inferior en lo que hemos denominado ajustes automáticos, donde saldrá el débito y el crédito, nuestro saldo fiscal que va a ser el ajuste, y de donde podemos también ir a los diferentes anexos que dieron origen a ese ajuste fiscal. Por último, nos vamos a referir al formato 2516, conciliación fiscal, que contiene los 7 anexos que establece la resolución 73 del 2017, y en ella encontramos la carátula, donde simplemente seleccionamos sí o no de acuerdo a la pregunta que establezca el formulario. Tenemos el estado de situación financiera, que es alimentado en su mayoría desde la plantilla sumaria, y solamente se debe diligenciar unos datos informativos que aparecen al final de este anexo. Tenemos el ERI, el estado de resultado integral, que también es alimentado automáticamente desde nuestra plantilla sumaria,
pero que también tiene una información adicional complementaria que hay que diligenciar manualmente. Tenemos nuestro resumen del ERI y del ESF, que también es alimentado en su totalidad automáticamente. Tenemos el impuesto diferido también amarrado, solamente se debe diligenciar las diferencias permanentes para por defecto establecer la temporaria y que calcule nuestro impuesto diferido. Contiene el manejo de las ganancias ocasionales para el tema de los activos fijos y otros activos que requieren este manejo especial. Y los anexos de facturación e ingresos, estos anexos pues son realmente digitables, pero le hemos puesto algunos comentarios en cada una de las columnas para hacer más entendible qué información se debe diligenciar. Realmente esto tiene bastantes columnas, pero pues a todas las empresas no le va a aplicar, depende de la complejidad de su compañía. Esto sería todo. Realmente esperamos que este video haya sido de utilidad, que se hagan una idea de lo que hace la herramienta. Realmente es una herramienta muy necesaria e importante en este momento y va a ser una gran ayuda para elaborar su declaración de renta.